Hola amigos, vamos a estudiar un poquito del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una de las temas que menos hay. Estoy intentando ser sabio en mis palabras. Yo veo que hay mucha falta, no sé si menos hay, o sea, en totalidad del conocimiento de la iglesia en todas las épocas, pero sí ha habido mucho, o sea, en todas las épocas del cristianismo, todas las épocas, no sé si ha sido uno de los temas donde ha habido más, digo, menos entendimiento, pero sí sé que es un tema muy mal entendido, el tema del Espíritu Santo. En los 50 hubo como una renovación, 1950, hubo como una renovación de, del movimiento carismático. Pero tenemos que saber algo, que no todo, ¿sí? Lo que han hecho los carismáticos, los pentecostales. Ahora, ¿por qué se llaman carismáticos? De hecho, aunque tú no, por ejemplo, hay católicos que se denominan, ¿verdad?, carismáticos. Ellos no son salvos, ya sabemos eso, que los católicos no son salvos. Pero tener la etiqueta de carismático tiene un significado y no es algo denominacional. Este es un tema no fundamental, pero es un tema totalmente bíblico. Los dones del Espíritu. ¿Cómo se llama? La palabra carismático viene de la palabra carismata, de donde viene la palabra carisma. Carisma significa regalo. Entonces, cuando la Biblia habla de los dones, usa en una parte, creo que es 1 Corintios 12, es 1 Corintios 12, 4 y 30. Usa la palabra dones, que es la palabra carisma, que donde sale la palabra carismata, y donde nosotros, y por eso, y de ahí sale el carismático. El carismático es la persona que en los dones, esto es un tema escritural, amén. Entonces, la Biblia dice, inequivocadamente sean llenos del Espíritu, Efesios 5:18. Seamos llenos del Espíritu. Pero antes de entrar así en el tema de los dones, tenemos que entrar en el tema del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es primeramente Dios. Dios, y es la tercera persona de la Trinidad. Tercera persona de la Trinidad. Y Él es el autor de la Biblia. Él es el autor del Antiguo Testamento. Y vamos a leer 2 Samuel 23, versículo 2. El Espíritu de Jehová habla por mí, su palabra está en mi lengua. Lo dice el rey David. Dice, el Espíritu de Jehová habla a través de mí. Fíjate. Y David escribió los salmos. Incluso esta parte aquí, lo que David dijo está escrito, que creemos que 1 y 2 Samuel fue
escrito por... Vemos que 1 Samuel fue escrito por Samuel. No sé si sabemos, si tenemos mucho conocimiento de quién escribió 2 Samuel. Pero David dijo: el Espíritu de Jehová habla a través de mí. Y luego estas palabras se pusieron aquí, diciendo que esa palabra que él dio estaba escrita por el Espíritu Santo, pero la Biblia dice también que toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces el Espíritu Santo inspiró el Antiguo Testamento, inspiró el Nuevo Testamento. Este es el corazón del Espíritu Santo. Y porque es el corazón del Espíritu Santo, este es el régimen por el cual nos dirigimos. Entonces, cuando algo aquí choca, que creemos que es el Espíritu Santo con la palabra de Dios, abiertamente, ¿a qué me refiero? Que claramente la Biblia dice: no hagas esto, y alguien dice: no, es el Espíritu Santo, no es cierto. Pero hay cosas que la Biblia no dice exactamente, pero tampoco están en la Escritura. Entonces ya tenemos que ver otros puntos. Esa cosa, esa manifestación, ¿es el carácter del Espíritu Santo en la Biblia? ¿Es el carácter? Es esa, además en las profecías, el Espíritu Santo nos va a decir algo que es antibíblico. Claro que no. Entonces tenemos que, ahora te digo, tenemos que conocer la palabra de Dios. Entonces Dios me puso en el corazón a hablar un poquito de los dones. No vamos a tardar mucho tiempo porque, ¿cómo se llama? Tenemos como unos 6 minutos, ¿sabes? Pero lo que quería decirte aquí, vamos a tocar, ya sabemos quién es el Espíritu Santo. Es el autor de la palabra de Dios, es la tercera persona de la Trinidad, y es una persona. Es una persona. Ahora, se viene todo esto, vamos a ver un poquito de los dones. Vamos a hablar primeramente del don de lenguas. Ahora, dice aquí, en la experiencia del bautismo y de la llenura del Espíritu Santo, las lenguas funcionan como una señal, ¿sí?, de la presencia del Espíritu Santo. Cristo dijo: estas señales seguirán a los que creen, hablarán en lenguas, sacarán demonios. Y vamos a leerlo, Marcos 16, 17. Marcos 16, 17. Ahora, pero ahí te va la cosa. Esta está en inglés, perdón. Esta está en inglés. Por eso traje esto, porque Marcos 16, 17 dice eso, pero, y ahorita vamos a leerlo, Marcos 16, 17. Entonces, Cristo, Él mismo dijo que era una señal de la presencia del Espíritu Santo. Dice aquí: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Pero aquí te va la cosa, Alejandro. Ya sabemos, es una señal de la presencia de Dios, pero no es una señal, la señal principal de la salvación. No la es, Alejandro. ¿Por qué? ¿Por qué no es una señal
de la salvación, principalmente, o sea, la primera. Porque Pablo dijo, algunos hablan en lenguas. No sé cómo lo dijo, no me acuerdo cómo dijo en 1 Corintios 12, pero dio a entender que no todos hablan en lenguas. Algunos hablan en lenguas, algunos tienen el don de hablar en lenguas, es lo que él dijo. No todos tienen el don, pero sí es una señal de la presencia de Dios. ¿Qué es otra cosa de las lenguas? La otra cosa de las lenguas bueno, y Pedro, cuando él vio que Nicodemo y los demás tuvieron lenguas, dijo ya, ¿qué impide que ustedes sean bautizados? Y ellos ya eran salvos. En ese momento Pedro se dio cuenta que ellos ya eran salvos. Dijo, ¿qué impide que ustedes se bauticen? Ya tenían el Espíritu Santo dentro de ellos, porque era una manifestación del Espíritu Santo porque tuvieron lenguas antes del bautismo. Antes. Por eso Cristo dijo, Marcos 16, pero el que no cree y no se bautiza no será salvo. Fíjate, dijo una distinción, el que no cree y no se bautiza. Él puso, aunque hay un y, fíjate, el y lo separa ya. Hay una separación. El que no cree y no se bautiza, o no me acuerdo cómo dijo, pero él los separó. El creer y el bautizarse será condenado. Nosotros somos condenados por no creer, no por no bautizarnos, pero es el fruto del arrepentimiento del bautismo. Si una persona nunca se bautiza y dijo que era cristiano, nunca fue salvo. ¿Por qué? Porque es un fruto de arrepentimiento. Entonces, ahora, otra cosa que vemos aquí. Ahora vamos a hablar un poquito de, ¿cómo se llama? Hasta donde Dios nos dirija. Ok, la profecía, vamos a hablar de la profecía, ¿salen? La profecía es hablar con entendimiento guiado por el Espíritu Santo. La profecía. La profecía, ¿sí? Esa palabra, la palabra profecía, profeta bueno, en el hebreo, no me acuerdo cuál palabra, pero la palabra, voy a ponerle profecía, ¿vale? Ya me acuerdo, profeta, la palabra en el hebreo profeta está conectada a lo que Dios habla. ¿Qué es profetizar? Es hablar lo que Dios está diciendo. Pero ahí te va la cosa. Dice la Biblia que hay ¿qué? ¿Dones de qué? Diversos dones de qué. Hay diversos dones. Y uno de los dones es ¿qué? Uno de los dones es la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es una dirección específica. Por ejemplo, si alguien te dice, ¿sabes qué? Dios me enseñó que en tu vida hay esto, esto, esto.
O sabes que Dios me enseñó que en tu vida hay esto, entonces haz esto y esto y esto. Es una dirección, palabra de sabiduría. Pero la palabra de conocimiento es una palabra que Dios da a una persona sobre un dato sobre ti que tú no habías dado a Él, o no, Él no pudiera tener acceso a ese dato, y Dios, bueno, es un dato desconocido, pero no siempre es el caso que una persona tiene que desconocer totalmente ese dato. Puede ser que esa persona en el momento preciso, esa persona ya tenga conocimiento, pero es conocimiento pasado. Y en el momento que tú lo necesitas, Dios te lo da. También es una palabra de conocimiento desconocido, pero no tiene que ser totalmente desconocido ese dato. Es difícil a veces eso, porque a veces es difícil distinguir. Entonces, nosotros tenemos que movernos en estos dones. Son muy importantes los dones, son muy importantes. No es cualquier cosa. Todo en la Biblia es importante, todo. No importa lo más mínimo, pero no son un punto de división. No podemos dividirnos, como te dije el otro día. No podemos dividirnos por esas cosas, porque no son fundamentales. ¿Ya listo?